Tema 1. Ángulos y triángulos. Comenzaremos por los ángulos. Primero, para saber, tendremos que conocer el significado de ángulo. Este es la abertura comprendida entre dos semirrectas que parten de un punto en común llamado vértice. Ahora, iremos con la siguiente definición de grados. Es la medida de un ángulo central a una circunferencia, que se obtiene al dividir una circunferencia en 360 partes iguales. La medida de un grado equivaldrá a uno de 360. Ahora tendremos el significado de radián. Es la medida de un ángulo central en una circunferencia, que cumple con la condición de que la medida del arco y los radios que lo forman son iguales. En esto tenemos que 180 grados es igual a pi de radianes, por lo tanto un radián es igual a 57.29 grados aproximadamente. Ahora veremos la clasificación de los diferentes ángulos que hay. Como primero veremos el ángulo agudo, el cual mide de 0 a menor de 90 grados. Después el ángulo recto, el cual solo mide 90 grados exactos. Después el ángulo obtuso, cuando la medida del ángulo es mayor a 90 grados pero menor a 180. Después de este seguirá el llano, es el cual mide 180. Siguiendo el cóncavo, que es un ángulo cóncavo, es el que mide más de 180 grados pero menos de 360. Y por último el perigonal, el cual mide 360 grados. Como ángulos continuos veremos ángulos complementarios. El ángulo complementario son dos ángulos que al sumarse dan como resultado 90 grados. Después, ángulos suplementarios son dos ángulos que al sumarse dan como resultado 180. Conjugados son dos ángulos que al sumarse dan como resultado 360. Adyacentes son dos ángulos que comparten un lado en común y el vértice que los une. Ángulos opuestos al vértice. Al intersectarse dos rectas, los pares de ángulos no adyacentes son opuestos por el vértice y estos tienen la misma magnitud. Ahora, como punto 2 del tema, veremos los diferentes triángulos que hay. Primero, tendremos que saber el significado del triángulo. Un triángulo es un polígono que se forma con la intersección de tres rectas. Al sumarse de los ángulos internos es 180 grados. A continuación, revisemos la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus lados. Triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. El escaleno tiene tres lados diferentes. El isósceles cuenta con dos lados iguales y uno diferente. Ahora revisaremos los tres tipos de triángulos con sus grados. Tenemos el triángulo rectángulo, el cual tiene que tener un grado de 90 grados. En este triángulo, sus lados más cortos reciben el nombre de catetos y el lado más largo lo llamaremos hipotenusa. Después, el triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres lados agudos. Después tendremos el triángulo obtusángulo, es aquel que tiene un ángulo obtuso. Ahora, como punto cierre del tema, hemos visto los diferentes ángulos que hay y sus medidas y los diferentes triángulos que hay con sus ángulos y sus conceptos. Muchas gracias por su atención. Hola, soy Víctor y voy a presentar el tema 2, que es la circunferencia. La primera parte son los elementos de la circunferencia, que son tangente, secante, diámetro, radio y cuerda. El radio significa que es el segmento de recta que une el centro de la circunferencia con un punto cualquiera de la circunferencia. La cuerda es el segmento de la recta que une dos puntos que pertenecen a la circunferencia. El diámetro es la cuerda más larga, es este. La secante es la recta que corta en dos puntos de la circunferencia. Y la tangente es la línea recta que toca la circunferencia en uno solo de sus puntos. Como este siempre va exterior al círculo, puede estar aquí, aquí o así. Ahora los ángulos de la circunferencia.
Los ángulos de la circunferencia son el central, el inscrito y el semi-inscrito. El ángulo central tiene como vértice el centro de la circunferencia y está formada por dos radios, 1, 2. El ángulo inscrito tiene como vértice un punto de la circunferencia y está formada por dos cuerdas. Este es el punto de la circunferencia. El semi-inscrito está formado por una tangente y una cuerda. Ahora vamos a ver cómo sacar perímetro área de una circunferencia. Como ven aquí, la fórmula es pi por diámetro, donde multiplicamos el valor de pi 3.1416 por el diámetro, digamos que te dan un valor de 10, sería pi por 10 y ya te daría el resultado del perímetro. Ahora el área sería el valor de pi por el radio al cuadrado. Y ya. Bienvenidos, este va a ser el tema 3 sobre funciones trigonométricas. No sé si se acuerdan, pero un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de recto de 90 grados. En este triángulo sus lados más cortos reciben el nombre de catetos y el más largo de hipotenusa, que es el que vemos aquí, que tiene un ángulo recto un ángulo de 90 grados, el cateto A, el cateto B y la hipotenusa, que es el más largo. Luego, para poder definir una función trigonométrica, debemos ubicarnos en alguno de los ángulos agudos de nuestro triángulo rectángulo. Para la gráfica anterior, los ángulos están representados mediante A y B. Y aquí están las notaciones de cómo son las fórmulas. Para sacar el seno de A, tiene que ser cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de A, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de A, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cosecante de A es hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante de A es hipotenusa sobre cateto adyacente. Contagente de A es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mi nombre es Beatriz Mesili y voy a presentar el tema 5, que son los recursos tecnológicos de la materia Matemáticas 3. Los recursos tecnológicos son herramientas que utilizamos como apoyo para cumplir con cierto objetivo. En la actualidad existe una infinidad de recursos tecnológicos dentro de nuestros cursos. Contamos con el uso de la computadora o la calculadora para poder cumplir con cierto fin. Pues bien, dentro del aprendizaje de la materia Matemáticas 3, periodicidad y repetición, utilizaremos graficadores para facilitar la construcción de las gráficas de funciones trigonométricas vistas en el tema anterior, así como la calculadora para encontrar la magnitud de ángulos o el valor de funciones trigonométricas. Para esto vamos a necesitar una calculadora científica y a continuación voy a explicar sus funciones. Ok, aquí tenemos un ejemplo, que es una tabla que nos muestra la descripción para calcular funciones trigonométricas a partir de ángulos. Ok, para primero empezar a calcular, pues tenemos que tener la calculadora en modo DECH, como nos marca la flechita número 1. El número 2 deberá oprimir la función que deseamos encontrar. Seno, pues sus abreviaciones, seno sin, que se pueden encontrar en la calculadora, coseno, puede venir cos, o tangente, pues tan. El número 3, como nos indica la flechita, pues es principalmente para colocar el valor del ángulo. En algunas ocasiones se viene expresado en grados, minutos y segundos. Y pues el número 4, pues para obtener el resultado sería la tecla que represente el igual, y así tendremos el valor que corresponde a la función trigonométrica buscada. Ok. Ahora bien, tenemos esta tabla que nos explica la descripción de pasos para calcular el valor de ángulos a partir de funciones trigonométricas. La calculadora, como anteriormente, debe estar en modo DECH, donde deberemos oprimir la tecla Shift o las que se muestran en el punto número 2, que viene siendo la flechita, y luego deberás suprimir la función que pues deseas encontrar, seno, coseno, tangente, dependiendo pues lo que se requiera, ¿verdad? Con el valor de la función trigonométrica. El número 4, pues vamos a oprimir la tecla igual, pero
esto va a cambiar un poco. Vamos a obtener el resultado al presionar igual, pero para que nosotros podamos obtener el valor del ángulo expresado en grados y minutos y segundos, deberemos completar los siguientes pasos que vienen aquí. Nuevamente deberemos suprimir la tecla Shift o minutos y segundos, según sea el caso, oprimir la tecla dependiendo qué tecla debemos de usar, y el resultado corresponde pues al valor del ángulo deseado. Eso es todo lo que viene en la calculadora. Y aquí, más que nada, tengo una calculadora para mostrar más o menos sus funciones. Debe estar en ON para encontrar, por ejemplo, lo que es el seno. Presionamos sin, ponemos, no sé, nuestro número, puede ser 32, presionamos igual y ahí vamos a tener la función. Coseno 32 igual y ahí vamos a tener la función. Es igual con la tangente 32. Para obtener ángulos solo tenemos que presionar pues este botón y aquí va a estar lo que son ángulos, minutos y segundos. Ok. Ahora vamos a pasar al tema 5.2, que son gráficas de funciones trigonométricas mediante recursos tecnológicos. Ok, tenemos el programa Graph-Matica. Es un programa para graficar ecuaciones de licencia libre y muy fácil de su uso, por lo que se mostrará cómo podemos realizar gráficas con él. Lo puedes descargar gratuitamente de la siguiente página, que ahí está el link. Bueno, nosotros salimos nuestra pantalla sola, así. Aquí es donde vamos a comenzar a graficar. Aquí tenemos nuestro barra de códigos, donde vamos a insertar el código que nos va a desarrollar aquí. Por nuestra gráfica, bueno, pues tenemos que colocar la función trigonométrica en inglés, pues que deseamos graficar. Por ejemplo, y es igual a 2sin por 3x. Lo debemos expresar como y igual a 2sin por 3x. Función. Aquí tenemos nuestra tablita que dice seno, su abreviación es sin, coseno cos, tangente tan, cotangente cot, secante sec y cosecante csc. Bueno, y por ejemplo ahí tenemos lo que es pues nuestra pantalla. Aún no tenemos nada arrojado porque no hemos ingresado los datos y aquí los estamos poniendo. Luego, una vez al darle enter, pues ahí ya nos va a alojar nuestros datos. Simplemente lo que tenemos que hacer es pues tener previamente ya, o sea, lo que queremos sacar, por ejemplo, pues la tangente, el coseno, y ponerlo pues en nuestra barra de datos. Okay. Debido a que las gráficas de las funciones trigonométricas están expresadas comúnmente en radianes, debemos cambiar los valores del eje X de la siguiente manera. Vamos a tener que ingresar al panel de opciones, luego a papel gráfico, como muestra aquí, y luego trig, y vamos a dar a aceptar para que nos arroje los valores correctamente. Y así nos tiene que quedar la función. Eso es todo. Muchas gracias.